¿Alguna vez has sentido que el silencio de Dios se vuelve ensordecedor cuando más necesitas un abrazo de alguien que ya no está? El 2 de noviembre no es solo una fecha en el calendario para nosotros, es un choque de emociones. Por un lado, el olor al cempasúchil y el brillo de las velas que intentan iluminar el vacío. Y por el otro, una pregunta que quema en el pecho de quien sufre en silencio. ¿Dónde está realmente el ser que amé? Y más importante aún, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esta conexión entre los vivos y los muertos? Hoy no vamos a hablar desde la religión fría que juzga tus sentimientos. Vamos a hablar desde la verdad que libera y la psicología que valida tu duelo. Porque sé que detrás de cada altar hay una historia de dolor, una crisis emocional no resuelta o un sentimiento de abandono espiritual que ninguna tradición ha logrado llenar por completo. Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir si estas tradiciones son un puente o una pared en tu salud mental y en tu relación con el Creador. Para entender el Día de Muertos bajo la lupa bíblica, primero debemos validar algo fundamental. El dolor de la pérdida es real y Dios no lo ignora. Muchas veces, la ansiedad que sientes en estas fechas nace de la incertidumbre. La Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, nos dice algo que a primera vista parece duro, pero que es la clave para tu paz mental. Dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Esta frase no es para asustarte, sino para protegerte. Psicológicamente, el ser humano busca desesperadamente un cierre, una última conversación. Sin embargo, la fe nos enseña que el descanso de nuestros seres queridos es absoluto. Cuando intentamos cruzar esa línea a través de rituales, muchas veces terminamos alimentando una ansiedad circular. En lugar de sanar el duelo, lo mantenemos abierto, esperando una respuesta de quien ya no puede hablar. La Biblia nos invita a poner nuestra mirada en el Dios de los vivos. Jesús mismo, en un momento de profunda angustia y ante la muerte de su amigo Lázaro, no pidió que le hicieran una ofrenda de comida, sino que lloró. Él validó la tristeza, pero luego recordó que Él es la resurrección y la vida. Si hoy sientes ese vacío, entiende que tu conexión con Dios es directa y no necesita de intermediarios que ya han partido. Tu salud emocional comienza cuando dejas de buscar respuestas en el pasado y empiezas a encontrar consuelo en la promesa de un reencuentro futuro, basado en la gracia y no en el esfuerzo de un ritual. Por eso, si te está gustando este análisis y sientes que estas palabras traen un poco de luz a tu confusión, deja un me gusta ahora mismo. Realmente ayuda a que este mensaje llegue a más personas que sufren en silencio. Aprovecha también para suscribirte al canal si aún no formas parte de nuestra comunidad de Luz Bíblica Hispana, porque aquí traemos contenido así cada semana para fortalecer tu fe y tu mente. Y comparte este video con alguien que creas que necesita un poco de paz y claridad en este momento. ¿Está bien? Continuando con esta reflexión profunda, es vital entender que el sentimiento de abandono espiritual que muchos experimentan durante el Día de Muertos no es una falta de fe, sino una respuesta humana a la ausencia. La psicología nos dice que el duelo no resuelto se convierte en una carga pesada, y muchas veces las tradiciones intentan poner un parche colorido sobre una herida que todavía sangra. La Biblia, sin embargo, nos ofrece un camino diferente para nuestra salud mental y espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para muchos, esto suena a sentencia, pero para el que busca sanidad, es una liberación. Significa que nuestros seres queridos no están vagando, no tienen hambre ni sed, ni necesitan que les abramos un camino con pétalos para encontrar el hogar. Ellos están en las manos de un Dios que es justo y amoroso. Al comprender esto, la ansiedad de hacer algo para ayudarlos desaparece, permitiéndote enfocarte en tu propia transformación y paz presente. La verdadera aplicación práctica de la Biblia para tu crisis emocional hoy es el descanso. Jesús dijo:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota que no dijo que el ritual te daría descanso, sino que su presencia lo haría. Si sientes que Dios ha guardado silencio mientras tú lloras frente a una fotografía, quiero decirte que su silencio no es ausencia. A veces el silencio de Dios es el espacio donde Él está trabajando en las fibras más profundas de tu carácter y de tu resiliencia. No rechaces tu dolor, pero tampoco lo conviertas en un altar. La Biblia nos enseña que el luto tiene un tiempo, pero la esperanza es eterna. Para tu salud mental, es necesario soltar la necesidad de controlar lo que sucede después de la muerte y abrazar la responsabilidad de lo que haces con tu vida ahora. La honestidad con Dios sobre tu sufrimiento es el primer paso para la libertad. Dile que te duele, dile que te sientes solo, pero confía en que su palabra es la roca firme que no se mueve cuando las tradiciones cambian. La verdad que hoy compartimos es que no hay mayor altar que un corazón contrito y humillado ante el Creador. Tu transformación personal inmediata comienza cuando decides que tu fe no dependerá de una fecha en el calendario, sino de una relación diaria con aquel que venció a la muerte. No permitas que la religiosidad técnica te aleje de la simplicidad del Evangelio, que es amor, gracia y una mente renovada por la verdad. Yo realmente aprecio a cada persona que está aquí viendo este video hasta el final. Si sentiste que este mensaje fue valioso para tu vida o te trajo un poco de claridad, un me gusta ayuda mucho en la visibilidad de nuestro canal. Si todavía no eres parte de Luz Bíblica Hispana, considera suscribirte ahora mismo. Estamos formando una comunidad donde conversamos sinceramente en los comentarios y yo realmente leo cada una de sus historias y opiniones. Por favor, comparte este video con alguien que sepas que está pasando por un duelo o una crisis de ansiedad en estas fechas. Podría ser la palabra que necesitan escuchar. Y mira, el algoritmo de YouTube te está recomendando otro video ahí mismo en la pantalla final ahora. Dale una mirada porque tenemos mucho más contenido preparado para fortalecer tu fe y tu salud emocional. Nos vemos en el próximo video.